Bienvenidos al programa El Reino de Cristo, conducido por Ángel Palacios. Los reinos de este mundo son temporales. Los reinos de este mundo son limitados. Por más poderosos que se crean los reyes de la tierra, su poder es limitado, en el tiempo y en el espacio. El único reino que existirá por siempre y para siempre es el reino de Cristo. Quédate en este programa y hagamos juntos y proclamemos juntos el reino de Cristo. El reino de Cristo. Buenas tardes, queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, dándole gracias al buen Dios por el don de la vida de todos ustedes, mío y de todos nuestros hermanos. Empezamos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tomar, como es nuestra costumbre, el Evangelio del día, que corresponde a hoy es Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. Y dice: En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a empezar como siempre tomando a los santos padres de la Iglesia y a los otros escritores importantes, y comenzamos con San Beda. Curiosamente, San Beda fue hace unos días también día de fiesta de San Beda, el pasado sábado. Nos dice: un hombre que había oído decir al Señor que los que quieren ser semejantes a los niños son dignos de entrar en el reino de los cielos, le pide que se lo explique claramente y no con parábolas, y que le diga qué méritos tiene que hacer para conseguir la vida eterna. Así que salió pues aquí este joven que viene corriendo y se le postra, ¿va? Y dice San Teofilacto: causa admiración ese joven que, cuando los demás se acercan al Señor a causa de sus enfermedades, él pide la posesión de la vida eterna, a pesar de la maligna pasión de la avaricia por la cual se vio afligido después. Interesante aquí el comentario de Teofilacto, San Teofilacto. Es cierto, la gran mayoría se acerca, al menos en los evangelios, se acerca al Señor porque está enfermo. Y quiere buscar la vida eterna. Pero curiosamente, cuando se le da la oportunidad, la entrada, en lugar de tomarla, pues es vencido precisamente, como lo dice también aquí Teofilacto, por la intención de los bienes, por la avaricia. Continúa San Juan Crisóstomo: porque se acercó verdaderamente al Señor como un hombre a otro, y como a uno de los doctores de los judíos, le contestó como hombre. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Aunque dice esto, no niega la bondad de los hombres,
sino en comparación a la bondad divina. Bueno, sí, efectivamente es importante ver que cuando hablamos y decimos nadie es bueno o es bueno, estamos hablando de su ser completo. Ciertamente ningún hombre es bueno. Si hay bondad en el hombre, es precisamente por la habitación del Espíritu Santo, por el impulso divino que hace que aquel hombre o mujer pueda actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Mas el hombre o la mujer por sí mismos, sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios, difícilmente son buenos. Y me refiero no a momentos de bondad, sino a ser buenos constantemente, a todas horas y siempre. Dice San Beda, este único Dios bueno no es solamente el Padre, sino el Hijo, que dice, yo soy el buen pastor. Y el Espíritu Santo, de quien se dice, vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu bueno a los que se lo piden. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman una sola e indivisible Trinidad y un solo y buen Dios. No niega al Señor que sea bueno, pero da a entender que es Dios. No dice que no sea bueno, que no sea buen maestro, sino que no puede serlo ninguno sin Dios. Bueno, ahí está aclarando todavía más San Beda esto que les decía hace un momento. Me gusta mucho la insinuación que hace San Beda. Dice, no niega al Señor que sea bueno, pero da a entender que es Dios. Por eso la invitación se entiende mucho mejor si entendemos que el Señor Jesús le está diciendo a este joven que se le acerca a preguntarle cómo llegar al cielo. Jesús le está diciendo, estás delante de Dios, y después lo invita a seguirlo. Comprendemos la profundidad que ve San Beda y la profundidad justamente del Evangelio. No está este joven delante de un simple maestro ni de un doctor, sino está delante del propio Hijo de Dios, que es Dios mismo. Y ese Hijo de Dios le invita a seguirlo, le ve con amor. Pero el otro pobre no puede, no quiere, no se atreve. Dice San Teofilacto, quiso pues el Señor elevar con estas palabras el espíritu de aquel joven para que lo reconociese como Dios. Nos insinúa además con esto que cuando hayamos de tratar con una persona, no lo hagamos adulándola, sino teniendo fija la atención en Dios, raíz y fuente de toda bondad, y rindiéndole honor. Qué importante esto. ¿Cuántas veces en nuestro medio, sobre todo en nuestro país, en México, por aquel síndrome de la Malinche, nos volvemos así como muy buenas gentes, muy salameros, diríamos casi un poco barberos con los que tienen poder, tratando de conseguir una buena respuesta? Y San Teofilacto nos dice, nos insinúa que cuando tratemos con alguien no lo hagamos adulándolo, sino teniendo fija la atención en Dios. El profeta Elías decía, vive Dios en cuya presencia estoy. Si nosotros pudiéramos decir esas palabras del profeta Elías constantemente, nos daríamos cuenta cómo nosotros también estamos en la presencia de Dios, porque realmente la estamos. Y muchas de nuestras actitudes y de nuestras acciones serían mucho mejores, precisamente porque al único que sí tenemos que agradar en todo momento es a Dios, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continúa San Beda. Es de advertir que la observancia de la ley daba a sus discípulos no solo los bienes de la tierra, la observancia de la ley. No solo nos da los bienes de la tierra, sino los eternos. Es muy interesante porque este joven le pregunta qué tengo que hacer y el Señor le dice, le recuerda los mandamientos, cumple los mandamientos. Ahí está la respuesta que el joven quería
conseguir está ahí, cumple los mandamientos. Y es lo que nos está diciendo San Beda. La observancia de la ley nos da no solamente los bienes de la tierra, sino los eternos. Por lo que dice al que le pregunta sobre los medios de conseguir la vida eterna, ya sabe los mandamientos. Esta es la inocencia infantil que nos propone para que la sigamos, si queremos entrar en el reino de Dios. A esto respondió él, le dijo: Maestro, todas esas cosas las he observado desde joven. No debemos pensar que este joven preguntó al Señor para tentarlo, como creen algunos, ni que mintió en lo que dijo de su vida, sino que sencillamente dijo la verdad, lo que se demuestra en lo que sigue. Y Jesús, poniendo en él los ojos, le amó. Y es claro que si hubiera sido reo de mentira o disimulo, no le hubiera amado, quien penetra lo más secreto de los corazones. Ciertamente, como dice San Beda, pero habría que preguntarnos otra cosa. Durante muchos siglos, nosotros se nos olvidaba que Dios ama a los pecadores. E incluso, ¿por qué digo eso? Porque estando en la cruz, muriendo en la cruz, desangrado, coronado de espinas, vituperado, cuando iban pasando por ahí los sumos sacerdotes que habían provocado injustamente su muerte, todavía le pide al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se nos olvida que Dios pues ama a los pecadores. Y nos ama en función de esto que se va a notar justamente en este mismo Evangelio. Solo te falta una cosa. Como vamos a ver al final del Evangelio, lo que le faltaba era lo más importante a este joven, porque hacía el cumplimiento de los mandamientos como ley por ley, pero le faltaba el centro, el origen y el fin de la ley, que es el amor, que es justamente el propio Jesús. Por eso el Señor le dice: ven y sígueme. En un momento más continuamos, hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio, aquí de la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche. Él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? El padre Javier Sánchez y el psicólogo Martín Acosta presentan Sanación Interior, los lunes 9 de la noche. Coinonía Media, alzando la voz para evangelizar. Sanación Interior, un espacio de reconciliación emocional y espiritual. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Coinonía Radio, 14:20 AM. Llámanos en Tijuana 622-8962. En Estados Unidos 866-228-4305. El Reino de Cristo. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo.
Continuamos, hermanos. Quiero aprovechar, como siempre, para enviar un afectuoso saludo a todos los hermanos que nos escuchan aquí en la ciudad de Tijuana, pues en todas las colonias, a las personas que siempre, por cierto, que recibí saludos de don Albino, muchas gracias, lo tenemos ahí en la oración también. A nuestros hermanos de las ciudades cercanitas de aquí, de Tecate, de Rosarito, Allende la Frontera, en San Diego, en Chula Vista, en San Isidro, y en todo el mundo donde llegamos y nos hacen favor de abrirnos sus puertas a través de esta maravilla que es el Internet. Vamos a continuar entonces, estamos ahora con Orígenes, y Orígenes dice: en el hecho de abrazarlo o de amarlo, se ve que aprobó Jesús la verdad con que afirmó haber cumplido los mandamientos. Penetrando en su interior, vio en él al hombre de verdad y su buena conciencia. Podrán ustedes ver que aquí Orígenes dice amarlo o abrazarlo, y en nuestra traducción dice justamente, simplemente dice, Jesús lo miró con amor. Si no mal recuerdo, de la lección de anoche, en griego solamente dice lo amó. Agape, agapó, ¿no? Lo amó, pues no, o sea, ese lo amó quiere decir lo vio con amor, pues no, o sea, sintió el amor por él. El Señor Jesús siente el amor por este joven. Dice el pseudo Crisóstomo: pero se preguntará alguien cómo puede amar el Señor a quien no había de seguirle. Ahí está esta parte interesante que les digo, ¿no? Querer ser perfectos y querer medir a los demás con el rasero de la perfección. A esto se puede responder diciendo que en un primer momento el joven fue digno del amor del Señor, porque había observado la ley desde su juventud. Ya cerca al final del encuentro no hubo ninguna disminución del amor manifestado inicialmente. El joven por su parte no optó por la perfección, pero si bien no había superado la medida humana, al no seguir la perfección que le proponía el Señor, sin embargo no había cometido ningún crimen al observar la ley según la medida humana. Es por esta observancia por la que lo amó el Señor. Pues esto es parte del pensamiento durante muchos años de nuestra iglesia. Pensar que somos amados por Dios porque nos comportamos de una o de otra forma. La realidad es que Dios nos ama a todos y nos ama fidelísimamente, infinitamente. Inclusive San Pablo dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cómo entender entonces y cuál es la diferencia entre aquel que sigue al Señor, entre aquel que guarda los mandamientos y aquel que no guarda los mandamientos? Pues la diferencia primordial es el gozo y la vida. Vamos a ir de menos a más. El que no guarda los mandamientos comete pecado. Y sabemos que el salario del pecado es la muerte, la angustia, la desesperación, el dolor. El salario del pecado, que no es otra cosa más que el abuso de nuestra libertad humana para ofender a Dios y lastimarnos unos a otros, nos da como resultado la muerte, y eso es una cosa segura. No es que Dios deje de amarnos, es que simplemente nosotros no nos queremos acercar al amor de Dios, rechazamos el amor de Dios con nuestra maldad. El siguiente punto sería, por ejemplo, comenzar a cumplir los mandamientos del Señor. Ahora, aquí hay dos momentos importantes. El Evangelio de hoy es eminentemente vocacional, como lo vamos a decir al final, porque solamente unos pocos son llamados a seguir al Señor más de cerca. Unos pocos. Quizá yo podría decir somos llamados a seguir al Señor más de cerca. Pero todos somos llamados a vivir con Él. ¿Y por qué lo digo? Porque Él dice: si alguno me ama,
guardará mis mandamientos, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Y ese vendremos a él y haremos en él nuestra morada es lo mismo para los casados, para los solteros, para los sacerdotes. Ese gozo que no es otra cosa más que la amistad y la vida de santidad, en donde encontramos no solamente sacerdotes, sino también santas, y no solamente consagradas, sino también esposas y esposos, y solteros, laicos, muchos. Por eso ese gozo inmenso, infinito, y la vida eterna también está para todos. Pero como dice también aquí este pseudo Crisóstomo, ¿verdad?, la perfección a la que él habla es justamente el seguimiento del Señor de una manera más cercana. Es la perfección en cuanto a la vocación en sí de la persona, mas no es la perfección a nivel general, porque ciertamente no todos estamos llamados a ser sacerdotes, presbíteros, ni todos estamos llamados a ser religiosos o religiosas. La gran mayoría estamos llamados a casarnos, y unos pocos estarán llamados a servirnos, justamente en el ministerio del Señor. Dice San Beda: ama el Señor a los que guardan los mandamientos de la ley, aunque son menores que los que buscan la perfección. Y eso, vuelvo a decir, no es exactamente real, ¿verdad? No es que sean menores, sino cada quien da de acuerdo a lo que Dios ha puesto. Y si tienes dudas, simplemente ve tu mano, y tú verás, dime cuál de tus dedos es igual a otro. Ninguno. ¿Y cuál de ellos no te gusta para que te lo moches? Vas a decir, no, ¿cómo que me lo moche? Pues si todos me sirven. Exactamente, porque Dios nos ha hecho a todos distintos, y cada uno servimos al 100%, a la perfección, de acuerdo a lo que Dios nos ha hecho, para lo que Él nos ha hecho. Así, la mujer que ha sido llamada al matrimonio tendrá una vida perfecta, o podrá tener una vida perfecta de santidad, teniendo hijos y teniendo esposo, siempre y cuando ella se permita ser verdadero templo del Espíritu Santo, templo de la Santísima Trinidad. Dice San Teofilacto: luego que lo hubiere vendido, dar su importe a los pobres, no a los canallas y disolutos. ¿No? Y San Juan Crisóstomo, no sin motivo hizo mención del tesoro del cielo y no de la vida eterna, diciendo que así tendrás un tesoro en el cielo, porque hablando de riquezas y de la renuncia de todo, manifiesta que da a quienes ordena que renuncien a todo, tanto más cuanto mayor es el cielo que la tierra. Aquí la renuncia de todo hay que entenderla nuevamente en el sentido de amar a Dios por sobre todas las cosas. En eso sí estamos llamados todos, absolutamente todos, a amar a Dios por sobre todas las cosas. A amar a Dios por sobre todas las cosas. Todos. Monjes, monjas, presbíteros, diáconos, seminaristas, solteros, solteras, casadas, casados, todos a amar a Dios. Ese es el primer mandamiento. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es un solo Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida y con todas tus fuerzas. Así es. Por eso dice la renuncia a. La renuncia a no quiere decir necesariamente que te quedes sin, sino que aprendas a poner tu confianza en donde debe de estar, que es en Dios. Y dice el Crisóstomo, no sin motivo hizo mención del cielo, bien, eso ya lo habíamos leído, San Teofilacto, pero dado que algunos pobres en lugar de ser humildes tienen el vicio de la embriaguez o cualquier otro, dice, y ven después y sígueme. No es la pobreza la que te va a llevar al cielo. La pobreza por sí misma te acerca a Dios en cuanto a su atención, en cuanto a su caridad y a su amor. Mas no te acerca a Dios si tú abusas de tu libertad. Simplemente la pobreza puede ser una forma de predisponerte
para la gracia de Dios, de ser ya por disposición, por predisposición más humilde. Y dice San Beda, sigue al Señor aquel que le imita y marcha sobre sus huellas, aquel que va siguiendo al Señor paso a paso. Seguir al Señor durante muchos siglos, y todavía hasta hace muy poco y para algunos sigue siendo, el entrar a un monasterio, el entrar a una vida consagrada. Pero seguir al Señor, en general, es ser justamente un hombre santo, una mujer santa. Es permitirle a Dios que tu corazón se vuelva justamente el reino de Dios, el reino de Cristo. Es llamar a Cristo Jesús Rey mío y Dios mío. Y como un vasallo obediente, preguntarle a cada instante de tu vida, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué debo hacer con esto? ¿Qué debo hacer con esto otro? Siempre de cara a Dios. En la medida que tú te prestas, en la medida que la santidad del Señor estará en ti, en la medida en que tú también te vas a ir haciendo un instrumento para que la presencia del Señor vaya llegando a más y más lugares. El primer lugar en donde tenemos necesidad de que la presencia de Dios esté es en nuestras familias, o en el lugar ahí donde tú te encuentras. Los hermanos, en un momento continuamos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Moriplus Cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Pérdida de peso. Diario, media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar, beba miel con canela hervida en una taza de agua. Si se bebe diario, reduce el peso hasta de las personas muy obesas. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. A Tijuana llega Ministerio de Música GESED. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita al gran concierto con GESED. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6:30 de la tarde. Venta de boletos en Seminario Diocesano Mayor y Menor y Koinonia Radio. Donativos 60 pesos niños y adultos. Ministerio de Música GESED, única presentación en Tijuana. Seminario Diocesano de Tijuana invita. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Continuamos, queridos hermanos. Vamos ahorita con San Juan Crisóstomo, y nos dice: y el evangelista nos refiere la causa de su tristeza diciendo, pues tenía muchos bienes, que no se afligen de igual modo los que tienen poco que los que tienen mucho, puesto que al aumentar las riquezas ya adquiridas, hace mayor la llama de la codicia. El que tiene mucho quiere más a veces. El que tiene mucho puede ser que se enamore de la riqueza. Por eso San Juan Crisóstomo dice,
el evangelista refiere cuál es la causa. Tenía muchos bienes, tenía muchas propiedades. Se le hacía difícil, se le hacía gravoso a este joven deshacerse de tantas cosas. Y entonces Jesús, echando una ojeada alrededor de sí, dijo a los discípulos: cuán difícilmente los ricos entrarán en el reino de Dios. San Teofilacto comenta: no dice esto porque las riquezas sean malas, sino que lo son los que las tienen para guardarlas. Por consiguiente es preciso no atesorar, sino usar de las riquezas en lo que es necesario y útil. Dice que importante aquí el comentario de San Teofilacto. No dice esto porque las riquezas sean malas. Mucha gente también puede llegar a pensar: pues que los ricos se van a condenar todos. Y no necesariamente. La riqueza no es mala. Tampoco comienza a pensar que ya mejor no trabajas, ¿va? Pues que a gusto, nos rascamos la panza, nos tiramos ahí, sacamos un jarrito para pedir dinero, ¿va? Y al fin y al cabo los pobres sí entran al cielo y los ricos no. No se trata de eso. La riqueza no es mala. Son malos los que las tienen para guardarla, los avaros. Y dice: es preciso no atesorar, sino usar de las riquezas en lo que es necesario y útil. Saber utilizar, pues, el dinero. San Juan Crisóstomo comenta: se dirigió el Señor con estas palabras a los discípulos pobres y que no poseían nada, enseñándoles a no avergonzarse de su pobreza y como excusándose de haberles dejado sin poseer nada. Los discípulos, quedaron pasmados al oír tales palabras, ya que como no poseían nada, es claro que su dolor era por la salvación de los demás. Bueno, eso dice San Juan Crisóstomo. Nosotros podríamos decir que en el caso, por ejemplo, de Pedro, pues Pedro era un hombre que tenía 2 barcas, que tenía casa, tenía una casa. De hecho, en las excavaciones arqueológicas modernas se ha podido encontrar la casa y se ha podido determinar inclusive que hay una iglesia católica sobre la casa de Pedro, la casa que el propio Jesús llamaba su casa. Así que, por eso les comento, Dios no quita nada. Pedro tenía 2 barcas. Juan y Santiago, los hermanos, los hijos del Zebedeo, eran trabajadores de Pedro. Trabajaban en la barca de Pedro. Y aparte, Pedro tenía tenía una barca donde él andaba. Tener 2 barcas en aquel tiempo era no ser un hombre rico, un potentado, pero era tener una vida medianamente holgada. Y después, y que no quita nada, se sabe porque en el final, en el último capítulo de San Juan, Pedro les dice a sus compañeros: voy a pescar, y los otros dicen: vamos contigo. Y es la última aparición, según San Juan, del Señor. Muy interesante, ¿va? Dice San Beda: pero es mucha la diferencia que hay entre tener riquezas y amarlas. Y es por ello que no dijo Salomón que el que tiene las riquezas no saca fruto de ellas, sino el que las ama. Eso lo dice en Eclesiástico. Expone el Señor a sus asombrados discípulos el sentido de las palabras antedichas de este modo. Pero Jesús, volviendo a hablar, les añadió: ay, hijitos míos, cuán difícil cosa es que los que ponen su confianza en las riquezas entren en el reino de Dios. En donde es de notar que no dice cuán imposible es, sino cuán difícil es. Porque lo que es imposible no se puede hacer de ningún modo, mientras que lo que es difícil sí, aunque cueste mucho trabajo. Y San Juan Crisóstomo: o bien con la palabra difícil quiere significar lo imposible, y esto no sencillamente, sino con cierta intención. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y San Beda: ¿cómo pues vemos en el Evangelio a Mateo, a Zaqueo, a José de Arimatea, y en el Antiguo Testamento a tantos ricos que entran en el reino de Dios, si no es porque tuvieron en nada sus riquezas o las abandonaron del todo por inspiración del Señor?
En un sentido más elevado, esto significa que ha sido más fácil a Cristo padecer por los que aman, que convertirse a Él quienes aman lo mundano. Y se nos ofrece bajo la figura de camello, porque llevó la carga de nuestros pecados. La aguja significa las punzadas o dolores sufridos en la pasión, y el ojo de ella sus trabajos, con las que se dignó el Señor renovar en cierto modo los gastados vestidos de nuestra naturaleza. Con esto subía de punto su asombro y se decían unos a otros: ¿quién podrá pues salvarse? Y como el número de los pobres es incomparablemente mayor que el de los ricos, estas palabras expresan que contaban con el número de los ricos a todos los que aman las riquezas, aunque no hayan podido adquirirlas. Pero Jesús, fijando en ellos la vista, les dijo: a los hombres es esto imposible, mas no a Dios. Porque no se debe entender que pueden entrar en el reino de los cielos los avaros y soberbios con su avaricia y soberbia, sino que es posible para Dios convertirlos de la codicia y soberbia a la caridad y la humildad. Bien importante esto que está diciendo tanto el Crisóstomo como San Beda, en el sentido de que dice no es imposible. De hecho, cuando los discípulos le preguntan ¿quién puede salvarse?, Jesús los ve fijamente y les dice: para los hombres es imposible. Nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie. Por eso el pensar que uno es bueno, pues es un error. No hay hombre bueno. Separado de Dios no hay hombre bueno. Puede haber un hombre que actúe bien, con cierta bondad, en algún momento. Y puede haber inclusive un hombre que actúe bien durante mucho tiempo, pero ciertamente que esa bondad le vendrá como reflejo del amor de Dios, como presencia del Espíritu Santo, aún sin que lo conozca. Y eso también es magisterio de la Iglesia, aún sin que lo conozca. Porque el Espíritu Santo no se limita nada más a lo que nosotros quisiéramos, sino que trasciende las fronteras. Y no es poco probable, es decir, es muy probable que en los hombres, aún paganos, que buscan con sinceridad el bien y lo bueno, es decir, a Dios, el propio Dios les conduzca hacia la bondad, hacia la verdad, hacia el amor. Claro, siempre y cuando ellos se permitan ser conducidos con un corazón sencillo. Dice San Juan Crisóstomo: esta es, por tanto, obra de Dios, y así se nos manifiesta cuánta necesidad de la gracia tiene el que haya de obrar así, que será grande la recompensa que recibirán los ricos que sigan el camino de Cristo. Los ricos que sigan el camino de Cristo. Finalmente dice San Teofilacto: o bien debemos entender que dice: a los hombres esto es imposible, mas no a Dios, porque todo es posible cuando oímos a Dios, y es imposible cuando oímos a la sabiduría humana. Pues para Dios todas las cosas son posibles, dice. Y al decir esto, todo, debe entenderse todo, ente, porque el pecado es nada, como cosa sin esencia y sustancia incomunicable. De hecho, podríamos decir que el pecado es la negación del ser. O bien el pecado no es cosa de virtud, sino de enfermedad, y por tanto, como enfermedad es imposible para Dios. ¿Pero acaso puede hacer Dios que lo que es no sea? Dios es la verdad, y hacer que lo que ha sido hecho no haya sido hecho es falso. ¿Cómo pues la verdad podría ser lo falso? Sería preciso, como dicen algunos, que destruyese su propia naturaleza. ¿Y puede Dios no ser Dios? Eso es ridículo. Decía el beato Juan Duns Scoto: Dios tiene al menos un límite, y es no hacer aquello que no es verdad, no hacer aquello que no es bueno. Porque como dice Aristóteles de una manera muy sencilla, aquello que es bueno no puede ser bueno y malo a la vez.
tiene que ser bueno en un solo tiempo, y aquel que es la bondad suprema, inefable, aquel que es la verdad absoluta, inefable también, aquel que es el amor, no puede desdecirse de lo que es Él, y me estoy refiriendo a Dios. Por eso aquí en este como juego de palabras de San Teofilacto, un poquito en los silogismos aquí de lógica, está declarando pues esta cuestión. Simplemente lo que quiere decir él es la importancia en cuanto a Dios para lograr nuestra salvación. Solamente Dios puede llevarnos al cielo. Nadie puede construir una torre de Babel para llegar al cielo. Solamente es gracia. En un momento continuamos, hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. A Tijuana llega Ministerio de Música GESED. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita al gran concierto con GESED. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6:30 de la tarde. Venta de boletos en Seminario Diocesano Mayor y Menor y Koinonia Radio. Donativos 60 pesos niños y adultos. Ministerio de Música GESED, única presentación en Tijuana. Seminario Diocesano de Tijuana invita. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio, aquí de la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche. Él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alma? El padre Javier Sánchez y el psicólogo Martín Acosta presentan Sanación Interior, los lunes 9 de la noche. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. Sanación Interior, un espacio de reconciliación emocional y espiritual. Koinonia Radio, 1420 AM. Llámanos en Tijuana 622-8962. En Estados Unidos 866-228-4305. El Reino de Cristo. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Continuamos, queridos hermanos. Como siempre, pues les agradezco a todos ustedes que se tomen la molestia de escucharme. Los sigo teniendo en mi oración, les sigo pidiendo que también me incluyan en su oración. Acuérdense de su amigo más pecador, pues acuérdense de mí, de Ángel, y pónganme también ahí en sus oraciones. Miren, llegó a este punto donde también me toca a mí un poco comentar. Y hay que ver este momento. Se acerca este joven con una buena intención. ¿Cómo me gano la vida eterna? Probablemente él le haya dicho, ya tengo todo, ¿va? Ya tengo casas, ya tengo ranchos, ya tengo terrenos, ya tengo sembradíos, ya tengo mucho dinero, me falta la vida eterna. ¿Cómo la consigo, no? Y se acerca con el maestro. Y el maestro, primero que nada, le dice, levanta tu mirada más alto. Por eso uno de los santos padres le dice y le insinúa que está hablando con Dios. O sea que llegó justamente al lugar donde tenía que llegar. Ahora había que comparar si llegó con la actitud necesaria para poder entrar al cielo, que ahí es justamente la dificultad. Llegó con la actitud y con la experiencia, porque también él dice, todo eso lo he hecho desde joven.
para llegar al cielo, el Señor dice, mira, cumple los mandamientos. Y con eso tienes, y con nosotros también con eso tenemos. Pero hay que entrar un poco más a la profundidad del Evangelio. Miren, a unos nos da Dios el don de hacer dinero, ya sea trabajando, a través de negocios, de situaciones que se hacen bien, realmente no se hace el dinero de una forma negativa, sino positiva, produciendo el dinero. Pero a otros no, a muchos no. Y algunos de los que no saben ganar dinero, movidos por la avaricia, se quieren hacer con el dinero, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y ahí comienza justamente la injusticia, el desorden del dinero y la riqueza. Porque hay muchas riquezas, muchas, la gran mayoría, que son mal habidas. Y no me refiero solamente a negocios turbios, sino simplemente a una explotación, a un quitarle lo que es debido al otro, a una explotación de los trabajadores y a una serie de situaciones injustas, como podríamos, y lo ha estado denunciando el Santo Padre Francisco, este sistema capitalista brutal que le roba a todos los países de tercer mundo sus bienes, sus insumos primarios, madera, petróleo, gas, peces, granos, etcétera, para meterlos a sus países a precios muy baratos. Y esos países tercermundistas andan viviendo con una miseria, mientras que países como Estados Unidos, como Alemania, como Japón, tienen suficiente para comer y tirar. Y con lo que tiran todavía podrían comer, con lo que tiran, podrían comer 2 o 3 familias del tercer mundo. Y todavía peor, hay lugares como África, como Asia, algunas partes, que la gente se está muriendo literalmente por un simple dólar que no tiene para comer. Y hay una cuestión injusta. Pero yo diría, y hay una referencia que me gusta mucho en cuanto a la riqueza, para no meterme tanto, que sí es importante que nos lo veamos así, ver qué podemos hacer. Hay una definición económica de la riqueza que dice, es la acumulación del trabajo no gastado. Pero también le podríamos decir, es la acumulación de los bienes no compartidos. Eso también es cierto. Porque yo puedo, si Dios me está dando a ganar y me bendice, yo puedo ir guardando, y me podrá suceder como aquel del Evangelio que tiene una tremenda cosecha y dice, ¿dónde lo voy a poner? No caben mis graneros, ya sé, los voy a derruir, voy a levantar unos más grandes y después me voy a tirar la buena vida. Ya tengo para vivir todo lo que me resta de vida, voy a banquetear. Y es cuando el Señor le dice, mira, hoy en la noche te voy a pedir cuentas. ¿Para quién va a ser eso que está ahí? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es compartir. Pero fíjate una cuestión interesante. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dime una sola cosa que tú tengas que no hayas recibido. Y me podrías decir, no, es que yo mi dinero me lo gané, mi trabajo me costó en la escuela, me quemaba las pestañas en la noche mientras trabajaba. ¿Ok? ¿Acaso tu trabajo, tu negocio o tu herencia no es obra de Dios? ¿Acaso tu inteligencia o tus oportunidades no son obra de Dios? ¿Acaso tu salud y tu vida no te las da Dios todos los días? Entonces, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y lo más importante, ¿dónde pones tu confianza? ¿En dónde? ¿En quién? ¿En la chequera? ¿En tu inversión? ¿En tus negocios? ¿En que tienes casa? ¿En tus amigos? ¿En tu trabajo? ¿O en Dios? Ahí está la cuestión. Les decía que este evangelio es eminentemente vocacional. Vocacional al seguimiento de Cristo de una manera específica a través del sacerdocio o de la vida consagrada. Y cualquiera de ustedes que en este momento escuche y sienta en el corazón que Dios le habla, por favor no se quede ahí parado con miedo, váyase a buscar un preseminario, ahora que vienen, váyase a buscar un preseminario de vida consagrada. Pregúntale a Dios sin miedo, si Él te ha llamado.
porque son muy pocas las vocaciones, pero todavía son menos los que se atreven a decir que sí. Vemos que el Señor le dice, mira, ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Por qué? Porque le falta algo, como le dice el propio Jesús. ¿Y qué es lo que le falta a este joven rico? Que en realidad no es tanto. Pues primero que nada le falta la verdad con B mayúscula. Segundo, le falta el bien, también con mayúscula. Le falta el amor y le falta la vida, que es todo esto, es Jesús. Porque sin duda que cumplía los mandamientos, pero no lo hacía con el amor en el seguimiento del Señor. Porque si lo hubiera hecho, no le hubiera costado ningún trabajo y al contrario le hubiera dado un gran gozo el oír de Jesús esas palabras, ven y sígueme. Esas palabras son maravillosas. Escuchar la voz del Señor que te llama y sentir el corazón que te rebosa de alegría. Es sentir una certidumbre, tener conciencia que eres amado de una manera muy especial por Dios, que eres elegido para seguir al Maestro y estar con Él de una manera especial, porque Él quiere que tú lo lleves a muchas otras partes, porque Él quiere que tú le vayas siguiendo por donde Él te va a llevar, porque Él quiere que a través tuyo muchos hermanos nuestros, tuyos, puedan llegar también a la casa del Padre. Dios no nos promete una vida de tranquilidad. En el mundo se nos dice, tendrás el 100 por 1 si dejaste casa, hermanos, padre, etc. Pero también persecución y tribulaciones. Pero tendrás la presencia y el sostén de Jesús paso a paso. Tendrás la presencia del Espíritu Santo de una manera tan especial, porque Dios te ha llamado a ser justamente su testigo. Y por ser su testigo, cuando dices que sí, ese es el que va a dar testimonio, no eres tú, sino la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de lo alto. Y esa fuerza de lo alto te va a llenar de gozo constantemente. Mientras tú no te opongas justamente a la dirección que Dios te va llevando de tu vida, vas a ir de gozo en gozo, pasando sí por tribulaciones, pero cada día vas a estar más asombrado de ver la mano de Dios en tu vida y en el mundo. Y mira que te digo que sí se le ve. Se ve la mano de Dios a cada instante. Se alegra el corazón con un gozo tremendo y hermoso que nadie nos puede quitar. Porque estamos en la mano de Dios y nadie le puede quitar nada al Padre. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Gracias por habernos acompañado en este programa, El Reino de Cristo. El reinado será diferente a los reinados de la tierra. Su reinado será como es Dios, eterno e infinito, sin límite de tiempo ni de espacio. Su reinado nunca se acabará y su reino nunca será destruido. Te esperamos en la siguiente emisión con mucho más del programa El Reino de Cristo. Interesante aquí el comentario de Teofilacto, San Teofilacto. Es cierto, la gran mayoría se acerca, al menos en los evangelios, se acerca al Señor porque está enfermo. Y quiere buscar la vida eterna. Pero curiosamente, cuando se le da la oportunidad, la entrada, en lugar de tomarla, pues es vencido precisamente, como lo dice también aquí Teofilacto, por la intención de los bienes, por la avaricia. Continúa San Juan Crisóstomo, porque se acercó verdaderamente al Señor como un hombre a otro, y como a uno de los doctores de los judíos le contestó como hombre. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Aunque dice esto, no niega la bondad de los hombres, sino en comparación a la bondad divina. Bueno, sí, efectivamente, es importante ver que cuando hablamos y decimos nadie es bueno o es bueno, estamos hablando de su ser completo. Ciertamente
ningún hombre es bueno. Si hay bondad en el hombre, es precisamente por la habitación del Espíritu Santo, por el impulso divino que hace que aquel hombre o mujer pueda actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Mas el hombre o la mujer por sí mismos, sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios, difícilmente son buenos. Y me refiero no a momentos de bondad, sino a ser buenos constantemente, a todas horas y siempre. Dice San Beda, este único Dios bueno no es solamente el Padre, sino el Hijo, que dice, yo soy el buen pastor. Y el Espíritu Santo, de quien se dice, vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu bueno a los que se lo piden. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman una sola e indivisible Trinidad y un solo y buen Dios. No niega el Señor que sea bueno, pero da a entender que es Dios. No dice que no sea bueno, que no sea buen maestro, sino que no puede serlo ninguno sin Dios. Bueno, ahí está aclarando todavía más San Beda esto que les decía hace un momento. Me gusta mucho la insinuación que hace San Beda. Le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a empezar como siempre tomando a los santos padres de la Iglesia y a los otros escritores importantes. Y comenzamos con San Beda. Curiosamente, San Beda fue hace unos días también su día de fiesta de San Beda, el pasado sábado. Nos dice, un hombre que había oído decir al Señor que los que quieren ser semejantes a los niños son dignos de entrar en el reino de los cielos, le pide que se lo explique claramente y no con parábolas, y que le diga qué méritos tiene que hacer para conseguir la vida eterna. Así que salió pues aquí este joven que viene corriendo y se le postra, ¿va? Y dice San Teofilacto, causa admiración ese joven que, cuando los demás se acercan al Señor a causa de sus enfermedades, él pide la posesión de la vida eterna, a pesar de la maligna pasión de la avaricia por la cual se vio afligido después. Bienvenidos al programa El Reino de Cristo, conducido por Ángel Palacios. Los reinos de este mundo son temporales. Los reinos de este mundo son limitados. Por más poderosos que se crean los reyes de la tierra, su poder es limitado, en el tiempo y en el espacio. El único reino que existirá por siempre y para siempre es el reino de Cristo. Quédate en este programa y hagamos juntos y proclamemos juntos el reino de Cristo. El reino de Cristo.
tardes, queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, dándole gracias al buen Dios por el don de la vida de todos ustedes, mío y de todos nuestros hermanos. Empezamos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tomar, como es nuestra costumbre, el Evangelio del día, que corresponde a hoy es Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. Y dice: En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús